Long Island, Nueva York. Entre los bañistas se halla sentada una joven y guapa madre, enteramente vestida, con sus niños. Una emigrante española llamada Conchita González. Hace 20 años, en España, se hizo famosa como una del grupo de 4 niñas que afirmaban tener visiones de la Virgen María. Desde entonces, Conchita González ha emigrado a América, se ha casado y ha tenido 4 hijos. Aunque lleva una vida corriente, aguarda los acontecimientos sobrenaturales profetizados en sus visiones. Ana, ¿por qué no vas a jugar con Melania? Ni caso. Si estos llegaran a suceder, dice ella, sería mejor que sus hijos no hubiesen nacido. En un pueblo del norte de España, Conchita González, siendo aún jovencita, era seguida por multitudes donde quiera que fuese. Todo lo que hacía era filmado o fotografiado, lo mismo que la mayor parte de los trances de las niñas. Esta parte de Europa tiene, entre sus tradiciones, niñas que han afirmado tener visiones de la Virgen María. Pero en este caso, y por primera vez, se le ha prometido a las videntes una prueba fidedigna. El pueblo donde han crecido se llama Garabandal. Aquí se dice que un milagro tendrá lugar y que será anunciado anticipadamente. Garabandal se está convirtiendo ya en lugar de peregrinaciones organizadas. Católicos devotos de todas partes del mundo llevan a cabo el viaje porque creen que el pueblo en sí se ha santificado por las visiones. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Oficialmente, la Iglesia Católica ni aprueba ni condena la llamada de Garabandal. Espera la prueba milagrosa prometida. De las 4 videntes, solo Conchita González conoce el día preciso de ese milagro. Y a ella se le ha dicho en su visión que lo revele solo con 8 días de antelación. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Estos peregrinos británicos se han enterado de Garabandal a través de anuncios en la prensa católica. Su peregrinación está organizada por el Centro de Garabandal de Londres. No hay hoteles en Garabandal y los peregrinos se alojan en las casas de los vecinos del pueblo. Tampoco hay actos organizados ni nada especial que hacer, aparte de comer, dormir y rezar. El itinerario de los peregrinos acaba en una colina en la parte alta del pueblo, donde han crecido 9 pinos.
Aquí tuvieron lugar muchas de las apariciones y aquí también quedará una señal permanente del milagro prometido. La historia empezó en 1961. Sus protagonistas, 4 niñas del pueblo: Mariloli Mazón, Jacinta González, Conchita González y María Cruz. 3 de ellas tenían 11 años y María Cruz 12. En julio de 1961, las 4 niñas sorprendieron a su pueblo, afirmando que un ángel se les había aparecido precediendo una visión de la Virgen María. Esto fue solo el principio. Cuando las visiones se producían, las niñas entraban en estado de éxtasis que duraba desde unos minutos a varias horas. Las visiones se sucedían una y otra vez, muchas veces a la semana. Cuando estaban en trance, las niñas no parecían darse cuenta de las multitudes que se agolpaban a su alrededor. Después, decían que habían estado hablando con la bendita Madre, la Virgen María. Ellas la describían como una joven de unos 18 años, vestida de blanco y con un manto azul. Sacerdotes y psicólogos fueron testigos y grabaron los éxtasis. Se hicieron algunas pruebas sencillas. A las niñas se les pinchaba con alfileres. Grandes focos se les acercaba a los ojos, pero mientras estaban en trance no mostraban señal alguna de sensibilidad. Veíamos a la Santísima Virgen y era tal su resplandor que nos impedía ver cuanto nos rodeaba y precisar dónde estábamos. Solo alzar la mirada hacia ella. ¿Y les hablaba? Sí, nos hablaba. A mí me daba la impresión de estar ante una amiga a la que no has visto desde hace mucho tiempo. Y cuando se dirigía a mí me decía: hola, Conchita. ¿Decía hola, Conchita? Sí, me lo decía en español. Hola, Conchita. Nos hablaba a todas las niñas y le explicábamos cuánto nos sucedía. Lo que habíamos hablado nos había dicho el ángel, la vida que llevábamos en familia, en fin, cosas. ¿Sentían miedo? No, ya le he dicho que era como encontrarse ante una amiga a quien no has visto desde hace mucho tiempo. Mejor dicho, como estar ante tu madre después de mucho tiempo, pero sabiendo que la conoces de siempre. Las visiones se sucedían a cualquier hora y en todo el pueblo. Al principio, las niñas ofrecían piedras del camino a la Virgen María. Más tarde, llevaban crucifijos que la Virgen les pidió dieran a besar a los presentes. Después, en octubre de 1961, las niñas dieron a conocer el propósito de las apariciones. La Virgen María las había escogido para que transmitieran un mensaje al mundo entero. Ni entonces, a sus 12 años, ni ahora, pueden explicarse por qué habían sido ellas las elegidas. La Santísima Virgen nos dio un mensaje. Fue el 4 de julio, pero nos ordenó no revelarlo hasta el 18 de octubre. El primer mensaje era, y quisiera repetirlo textualmente: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Este fue el primer mensaje. Las visiones continuaron hasta 1965. Entonces, Conchita tenía 15 años. En una de esas apariciones, las niñas vieron el castigo que amenazaba al mundo, según lo anunciado en el mensaje. El pueblo
escuchó sus alaridos de terror. Más adelante, con sus visiones, las niñas supieron que Dios iba a concederle al mundo una oportunidad para evitar el castigo. A esta oportunidad la denominó aviso. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios. Pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Ese aviso lo sentiremos en nuestro interior y lo veremos con nuestros ojos. Pero no nos hará ningún daño. ¿No nos dañará? No. Creo que podrá ser como si dos estrellas, ¿cómo diría yo?, chocasen. ¿Sí? Como si chocaran o se produjera un gran estruendo y muchísima luz, pero no cayeran. Me refiero a que no nos dañarán, pero en ese momento veremos nuestra propia conciencia y se hará presente todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿Lo veremos? Sí, veremos todo el bien y el que dejamos de hacer. Así veremos el bien y el mal. Sí. Conchita sabía cuando era niña que mucha gente no creía en sus apariciones. Por esa razón pidió a la Virgen que enviara una prueba de que las visiones y el mensaje para el mundo venía realmente de Dios. La Virgen María respondió con la promesa de un gran milagro que solo a Conchita, entre las 4 niñas, reveló la fecha en que tendría lugar. El milagro que ella nos anuncia es para convencernos de que al fin vivamos el mensaje que ella nos dio. Eso es lo que quiere que hagamos para nuestra salvación. Y dice que si vemos el milagro, quizá al fin cumplamos su mensaje. ¿Es para dar una prueba de que su mensaje es verídico? Sí, todos sus mensajes. ¿Qué puede decirnos sobre el gran milagro? Bueno, lo único que diría yo es que el milagro ocurrirá en mi pueblo, que todo ha de pasar en mi pueblo. ¿En Garabandal? Sí, todos los que estén alrededor de ese pueblo lo presenciarán. Y los enfermos que se encuentren allí quedarán curados. Nuestra madre dijo, los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Y después de ese día los pinos quedarán marcados con una especie de señal. ¿Dónde? En los pinos, en la colina. ¿En la colina? Sí, en el campo. Veíamos allí a la Santísima Virgen. Y ya nos anunció lo de la señal. Y dijo que aquella señal quedaría allí marcada para siempre. Como si, por ejemplo, cosas que en realidad no vemos, pero... ¿cómo diría yo? Como un rayo de sol. No lo vemos, pero sabemos que viene de Dios. Allí quedará para siempre. ¿Usted sabe cuál va a ser esa señal? Conozco la señal, pero no sé cómo explicarla. Sé que podrá verse y hasta fotografiarse, pero no será tangible, no se podrá palpar. ¿Tocar? Eso mismo. ¿Será como un gran resplandor? Sí, algo así. Y permanecerá para siempre. ¿Y permanecerá allí? Sí, para siempre. ¿Y el gran milagro? ¿Usted sabe cuándo se producirá? Sí, conozco el año, el mes y el día, pero la Virgen me dijo que solo 8 días antes lo revelara. Conchita se niega a decir nada más. Solo repite que se le ha anunciado el día del milagro y que lo anunciará con 8 días de antelación. Los peregrinos que rezan hoy bajo los pinos se sienten como precursores de los que un día visitarán Garabandal para maravillarse de la señal milagrosa en los árboles. Una tras otra las niñas dejaron de tener visiones, pero no así Conchita, que siguió A principios de 1965, anunció que recibiría un segundo mensaje para el mundo. La visión tuvo lugar al anochecer del 18 de junio, ante una multitud expectante.
A la mañana siguiente, Conchita hizo público el segundo mensaje para el mundo. Resultó ser un poco más extenso que el primero, pero en términos más severos. El mensaje dice: antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos arrastran a muchas almas. Vuestra madre os ruega que enmendéis vuestras vidas. Estáis recibiendo los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. En noviembre de 1965, las visiones se acabaron también para Conchita. Y ahora se ha convertido en una celebridad local. Más que las otras niñas, porque sabe la fecha del milagro prometido. Todos querían oír su historia, y ella estaba presta a contarla. Hasta el día en que, sin motivo aparente, perdió la fe en sus visiones. De repente, le pareció que todo había sido un sueño. Se lo dijo al párroco, y el párroco le mandó que se lo dijera al obispo. Entonces fui a ver al señor obispo y le hablé sobre las apariciones. Se lo conté todo. Sé que le dije: sí, señor obispo, yo no he visto a la Virgen y no sé lo que en mi interior había ocurrido. Y quién me había dado los mensajes. Yo no me los había inventado. Y le dije que yo sentía las llamadas. ¿Y cómo explicarme lo del milagro? Alguien me había hablado del milagro. Me dijo que no me preocupara y que lo que tenía que hacer era confesarme. Me confesé con él y me dio la absolución. ¿Absolución? Sí. Recuerdo que el obispo me dijo que era preferible que no volviera a hablar de las apariciones. ¿Siguió dudando o volvió a creer? Sé que cuando la gente llegaba al pueblo y me preguntaba algo sobre las apariciones, yo les decía que no creía en ellas, pero tenía la sensación de estar hablando con la Santísima Virgen y que no estaba diciendo la verdad. ¿Y qué resolvió? Si les explicaba toda la historia, me avergonzaba porque me había comprometido a no hablar y me vi obligada a abandonar el pueblo. Aquello ya era insoportable. ¿Tuvo que abandonar el pueblo porque la gente la impulsaba a hablar? Era una situación muy desagradable. ¿Y qué les decía? Si les decía haberla visto, les estaba engañando. Y si les decía lo contrario, sentía lastimar a la Virgen. De modo que tenía la sensación de estar engañándoles si les decía que era verdad. Sí. Pero que ofendía a la Virgen si María, decía que no era verdad. Y tuvo que marcharse del pueblo. Sí, de ahí que dejara el pueblo y me viniera para América. Llegué a América a trabajar y aquí no conocía a nadie. Me sentía sola en este país, pero aquí era una más entre tantos. Nadie sabía quién era yo. No me hacían preguntas. ¿Podía trabajar en el anonimato? Sí. ¿Y luego? Luego empecé a recordar tantas cosas. No podía olvidar los mensajes de nuestra madre ni la impresión de haberla visto, y volví a escuchar sus palabras y a hacerse de nuevo presente su voz y a recordar al ángel, y no conseguía explicarme el comienzo de las apariciones. ¿No podía explicársela? En absoluto, y sé que era la Santísima Virgen, que la vi y que hablé con ella y vi al ángel. ¿Y volvió a creer que todo había sido verdad? Sí, sé que era ella. ¿Y cuántos meses duró su incredulidad? Creo que duró más de un año. ¿Un año entero? Sí, poco más o menos. Durante casi un año creyó que las apariciones habían sido un sueño. Sí, y no puedo explicármelo, no sé. No se lo explica. ¿Y ahora qué cree? Ahora sé que vi a la Santísima Virgen igual que al ángel y que oí su voz y que aguardo el milagro. ¿Ahora cree que las visiones fueron reales? Sí, pero he de advertirle una cosa. Si el milagro no se produjera, dejaría de creer que todo fue verdad. Si el milagro no llegara, sí, todo sería fruto de su imaginación. Sí, pero la Santísima Virgen siempre me dijo cuándo se produciría. De modo que usted conoce la fecha del milagro. Sí. ¿Y con antelación? Podré anunciarlo a todo el mundo. Se lo anunciará Sí. a todo. ¿Y si no se produce? Espero que el cielo me ayude. Pero se producirá. De manera que hoy está convencida Sí. de que llegará. Sí, lo veremos. Ella me lo dijo y no me cabe la menor duda de que llegará. Así que cree que las visiones se produjeron en realidad. Creo que he visto a la Santísima Virgen y que he visto al ángel. Pero, ¿sabe? Si viniera el Papa y me dijera: no, tú no has podido ver a la Santísima Virgen, entonces yo diría:
Pues he visto a una señora muy hermosa y un bellísimo ángel, o lo que creí un ángel. Usted no ignora que existen muchas personas que sufren alucinaciones y que imaginan tener visiones. Sí. ¿Le preocupa la idea de ser tal vez una de ellas? Ahora ya no me preocupa. Me preocupó cuando tenía dudas. Pero nos llevaron en aquel entonces a un médico para que nos estudiara a fondo y nos... ¿Para que las examinara? Sí, y dijo que éramos normales. Dijo que eran normales. Sí. ¿Las creían perturbadas? Hablaron de esa posibilidad y claro, si ellos decían que estaba enferma, lo estaría, pero bendita perturbación si te da la dicha que yo tuve. En tal caso no me importaría. ¿Le gustaría estar perturbada y volver a presenciar lo que vio? Desde luego. Hoy me pongo aquí, siempre te pones tú. Oye, mamá. Vamos, niños, a rezar. Podéis empezar. En 1974, después de 2 años en Norteamérica, Conchita se casó con Patrick Kina, que es dueño de una pizzería en Long Island, y tienen 4 hijos. Está bien, adelante. Os doy Os doy el corazón el corazón y el alma y el alma mía. Ok. Está muy caliente. Sopla un poco. Se comerá ¿Cómo primero lo hago? todo el jamón. Así, mira, ya verás. Así. Coge una servilleta, cariño. Está bueno. Toma. ¿Está bueno? Sí. Mamá tenía razón. Dámelo tú. Yo aquí. ¿Estamos todos? ¿Por qué no puedo ir delante? ¿Rezas tú? Ok. Niños, ahora vamos a rezar. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del del Espíritu Hijo, Santo. del Espíritu Santo. Padre nuestro. Padre nuestro. Alguno de los más devotos creyentes del pueblo de Garabandal se asombró por la noticia de la boda de Conchita. En el pasado, niñas que habían visto a la Virgen María pasaban el resto de sus vidas en un convento. Conchita ha escogido otro tipo de reclusión en el anonimato de la gran ciudad de Nueva York. ¿Estáis bien? Cuando la gente me veía, empezaba a tocarme porque creían que yo era una santa o algo especial, pero yo sé que no tengo nada de especial. ¿Nada extraordinario? No, querían que les tocara o bendijera algún objeto, pero yo sabía que no tenía ningún valor que lo bendijera o tocara. Ahora me hace cierta gracia cuando lo pienso. ¿Le hace gracia? Me sorprende, antes no me importaba. A los 12 años me parecía normal, me pedían que besara algo y lo hacía. Pero ahora me parece extraño. ¿Extraño? Por eso trato de estar donde la gente no pueda conocerme. ¿Y sus hijos saben lo de las apariciones? No, no lo saben. Nunca les... Son muy pequeños, ¿no? ¿Y su marido? Mi marido lo sabe, pero jamás me hace preguntas, ni tampoco hemos hablado de ello desde el día en que nos conocimos. ¿Nunca pregunta nada? No, creo que por eso me casé con él. ¿Cree que en su interior siente cierta curiosidad? No lo sé. Parece como si usted quisiera olvidar todo lo referente a las visiones. Quiero que todos los que me rodean se olviden de mi época de las apariciones. Creo que mientras residí en mi pueblo, nadie me apreciaba por mí misma. Todos querían a la Conchita que había visto a la Virgen. Y yo quería que la gente de mi alrededor me quisiera por mí. Por eso trataba de olvidar y que ellos también olvidaran quién era yo y me quisieran por mí misma. Hubiera sufrido menos, ¿comprende? ¿Cree que Patrick la quiere por usted misma? Yo creo que sí. Jamás pensé que un hombre llegara a quererme. Sabe, antes, en la época de las apariciones, pensaba que al decirles que había visto a la Santísima Virgen no iban a querer casarse conmigo porque les parecería algo anormal. Y si no creían en las apariciones iban a tomarme por loca. Pero mi marido se casó conmigo.
Y le quiero mucho. Y ya basta. En las afueras de Nueva York existe una planta de aprovechamiento de desperdicios dirigida por un italoamericano llamado Joey Lomangino. No te preocupes, Joey. Podemos hacerlo pronto. Joey Lomangino se quedó ciego a los 16 años. Siendo ya adulto, hacía peregrinaciones a los grandes santuarios europeos y pronto tuvo conocimiento de las apariciones que todavía tenían lugar en Garabandal. ¿Cuántos hombres tenéis disponibles? 2. ¿2? Volvió al pueblo en los años 60 muchas veces. Estuvo presente durante varias apariciones y cree en ellas, haciéndose amigo de las videntes y sus familias. En los años siguientes, se convirtió en la figura central de un movimiento que trata de extender los mensajes de Garabandal. Es posible de que antes que llegue el castigo, grandes señales milagrosas tendrán lugar en todo el mundo. Conchita reveló que la Virgen le dijo que el mundo lo aceptará como algo sobrenatural. Será el sobrenatural aviso universal que todos verán y sentirán al margen de su raza, color o creencia. Luego Conchita anunciará el gran milagro con 8 días de anticipación, y este milagro tendrá lugar en Garabandal. Y todos los que estén allí lo verán, así lo afirma la Virgen, y los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Y en este espectacular milagro, el Señor Dios dejará en los pinos una especie de signo que permanecerá visible hasta el fin de los tiempos para la conversión de todo el mundo. En un mural del centro de Garabandal, en Nueva York, hay un mapa que muestra hasta dónde han llegado las noticias de las apariciones. El centro de Nueva York es poco más que un sótano con máquinas y una lista de voluntarios. Los entusiastas colaboradores envían libros sobre Garabandal a todo el mundo. Su objetivo, vivir en paz en las afueras de la ciudad, dominando su impulso de hacer de Conchita una celebridad. Ella no acepta dinero del movimiento, como tampoco por su participación en esta película. Yo sé que Conchita sufre tremendamente. Primero, porque no le gusta la publicidad. Segundo, yo he estado en su presencia en más de una ocasión, y si alguien trata de sobreestimarla o sonsacarle con preguntas algo, ella se azora mucho y rehúye su presencia. Creo que a Conchita se le ha asignado una misión y se le ha otorgado la divina gracia para cumplirla. Y aunque ella sufrirá igual que los demás, pienso que Dios nos dará la gracia para sobrellevar nuestra cruz. Ya te ayudo, mamá. Gracias, hijo. Y yo. Muy bien. De las 4 niñas que tuvieron apariciones en Garabandal, solo una vive en España. Las otras 3 están en América. Todas ellas creen que fueron utilizadas por Dios para transmitir los 2 mensajes y que su obligación es dar publicidad a esos mensajes. Patrick. Voy. Patrick, dame la mano. Anda, cógete aquí. Vamos. El peso cae sobre todo en Conchita, porque solo a ella se le ha confiado la fecha del profetizado milagro. Ella sabe que pase lo que pase, 8 días después del aviso, tiene las de perder. Si no ocurre ningún milagro, será condenada como farsante. Pero os diese, su vida familiar, que tanto le costó conseguir, se acabaría. A ver quién es el más fuerte. Muy bien. Las espadas están en alto para Conchita, ya que se cuentan por millares las gentes que creen en sus apariciones, en el milagro revelado y el probable castigo, así como todo cuanto hizo cambiar la vida de Conchita y la vida del pueblo.
conde de Garabandal sigue trabajando largas horas en el campo y lleva una vida que los visitantes y peregrinos consideran sencilla y más cercana a Dios que la suya propia. Pero la gente del pueblo sabe cuánto ha cambiado su vida. Se han levantado nuevas casas y las viejas han sido remozadas para acomodar a los peregrinos. Los forasteros compran terrenos en los alrededores y en el mismo pueblo. Su objetivo es tener casa propia para cuando se produzca el milagro. Los ausentes dejan sus casas vacías y cerradas en espera del día. Y cada año, millones de peregrinos de todo el mundo se reúnen en torno a los 9 pinos para rezar. En Nueva York, la familia de Conchita abre las puertas de su casa una vez por semana para compartir una hora santa con sus amigos. Rezan porque sienten miedo. El temor al desastre que se aproxima lo comparten con otras personas que no creen en apariciones, pero que sienten que el hombre se ha alejado demasiado de Dios y que un castigo es inminente y bien merecido. Si llega, Conchita cree que traerá sufrimiento para toda una generación, que incluirá a sus propios hijos. Cuando mira a sus hijos y piensa en el posible futuro, ¿siente temor por ellos? Sí, lo siento. Incluso he llegado a creer que si Dios se llevara al cielo a mis hijos, los añoraría. Pero a pesar de mi pena, ellos se ahorrarían los sufrimientos que se avecinan. ¿Cree que van a sufrir? Sí. ¿Por qué? Creo que de todos modos, después del milagro, todos nosotros cambiaremos de ideas. Me refiero a que hemos olvidado tantas cosas como el sentido del pecado. Sostenemos que el pecado ya no es pecado, lo tergiversamos todo, le quitamos importancia, no nos mortificamos ni sacrificamos. Hemos perdido la noción del pecado. Sí. Comprendo. Es muy difícil volver a empezar y educar como Dios manda a los niños y no equivocarles como se hace ahora, ¿sabe? En que ya nada es pecado. ¿Nada es pecado? Sí, parecemos empeñarnos en que nos llegue el castigo. ¿Cree que no podemos Sí, librarnos sí, del castigo? El castigo ha de venir y estoy segura de que también les alcanzará a mis hijos. ¿A sus hijos? Llegará en vida de mis hijos. ¿En vida de sus hijos? Sí. ¿Y eso lo asegura? Lo sé, seguro, sí. ¿Y no puede usted ayudarles a librarse del castigo? Lo único que yo puedo hacer, lo mejor que podemos hacer es enseñar a los pequeños a amar a Dios y a su bendita madre y a tener mucha fe en Jesús. ¿Y cuál es su mayor deseo para el resto de su vida? Amar a Dios y hacer su voluntad. María, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por este día. Buenas noches, cariño. Adiós, cielito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por este día. Adiós, hijo. Adiós, papá. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere.